¿Es YouTube un negocio rentable con poca inversión? Eso es precisamente lo que vamos a comentar en el vídeo de hoy. Me llamo Rafael Cruz y esto es Media Tips. ¡Comenzamos! Me hace gracia porque de YouTube se habla de todo. Se dice de todo. Todo el mundo, por supuesto, que esté ajeno a YouTube, tiene una visión de que aquí se gana la vida, aquí se puede ganar mucho dinero. Se puede ganar muchísimo dinero. Está claro que el Rubius precisamente no vivirá en una chabola, ¿vale? Eso lo tengo claro. Pero tenemos que ir un poquito a los pies en la tierra y seamos claros cuánto se tiene que invertir en YouTube, si es mucho o poco. Y al final, y te voy a hacer spoiler de todo el vídeo, te vas a dar cuenta de que a lo mejor sí, económicamente vas a invertir poco, pero en tiempo vas a gastar la vida, pero vamos, pero brutal. Bien, voy a empezar desde el principio. ¿Cuánto tiempo, y esto es algo muy personal, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tardé yo en empezar a vivir de YouTube? Yo tardé, desde que me puse en serio, pues unos 6 años. Así, a lo loco. O sea, Hacienda tuvo conciencia de mi existencia en el mundo laboral después de 6 años, 5 años y pico, 4, es que no me acuerdo muy bien, entre 4 y 6 años, dando a pico y pala, probando mucho, aprendiendo, en fin, también estaba con la carrera, yo estudié la licenciatura de comunicación audiovisual, parte estaba en la carrera, entonces bueno, tampoco fue algo tan traumático, pero os habéis dado cuenta de una cosa, de que parte estaba en la carrera y después, un año después de la carrera, seguí dando pico y pala hasta que por fin conseguí vivir de algo que me encanta, que son dos cosas, la comunicación, el mundo audiovisual y encima, bueno, de mis diferentes hobbies, ¿no? Porque el mundo de los drones, ya sabéis que tengo un canal, mi canal principal, que es Mundo Dron, que es acerca de drones, que si diría que no es una de mis mayores pasiones en la vida, pues poco te mentiría, la verdad, te mentiría si no te dijera que es una de mis mayores pasiones en la vida, está claro, ¿no? Pero en ningún momento te voy a poder decir de que esto fue fácil ni que se invirtió poco. Claro, a lo mejor se invirtió poco económicamente hablando, pero en tiempo se invirtió muchísimo. Bien, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo podemos plantear YouTube, o por lo menos desde mi experiencia? Siempre te voy a hablar desde mi experiencia, o sea, a lo mejor hablas con otra persona y te voy a contar algo totalmente diferente, ¿vale? Pero desde mi experiencia, ¿vale? Que yo quería orientar esto desde un punto de vista informativo, yo no iba a hablar de mi vida, yo no iba a hablar de, yo qué sé, no iba a hacer gameplay, no iba a hacer ese tipo de cosas, que no digo que esté mal, es más, yo empecé en YouTube también haciendo gameplay, como todo el mundo, y me parece algo totalmente muy chulo, es más, consumo mucho gameplay, pero yo te estoy hablando de lo normal, y lo normal no es lo que normalmente se ve, sino que lo normal es, por ejemplo, ver a tíos a pico y pala, como yo que sé, como pueden ser Maoisha, con un canal de más de 1 millón de suscriptores hablando de cubos de Rubik. ¿Y cómo ha llegado ahí? Pues te lo digo, yo te lo puedo resumir con una cosa: ha llegado a base de paciencia y mucha constancia, seamos claros. Te estoy hablando de canales como Clipset, que ¿cómo han llegado ahí? Pues te lo digo, a base de paciencia, mucha constancia y mucha inversión, ¿vale? En todos los aspectos, tanto en tiempo como económicamente, eso lo tengo ultra claro. Canales que al final han conseguido vivir de ello, convirtiendo esto en una parte, ¿vale? Algunos sí es su totalidad, pero muchos canales utilizan YouTube como una mera herramienta más. Tienes muchas más cosas. YouTube, yo creo que si la quieres concebir como un modelo de negocio, YouTube, concebirlo a día de hoy de manera exclusiva como modelo de negocio, suele ser algo realmente negativo si solo va a ser esto, sino que tienes un conglomerado de muchísimas más cosas, ¿vale? Bien, pero bueno, también depende mucho de lo que vayas a hacer, etcétera. Por ejemplo, si haces gameplay, pues a lo mejor te sale mucho más rentable centrarte muchísimo en YouTube, pero a lo mejor después te das cuenta de que tus ingresos vienen de una campaña de tal, o viene de que has hecho un libro, ¿no? Por ponerte ejemplos así claros y que todo el mundo conozca. Bien, entonces, al principio, te tienes que plantear esto como si estuvieras abriendo un bar. Totalmente, ¿eh? Te lo tienes que plantear como un negocio totalmente tradicional, pensando en el futuro, haciendo tu plan de negocio. Bueno, ¿voy a hablar de qué? Voy a hablar de qué, voy a hablar de esto, de lo otro. Tener las cosas muy claras. A la gente, de manera normal, de manera, vamos a ver, lo habitual. Por supuesto, siempre hay alguien que se sale de la norma, pero yo te estoy hablando de lo habitual. A la gente le gusta que tu canal esté muy definido. Ah, Mundo Dron, ¿de qué es? Por no salir de mi ejemplo. Es el tío de los drones, el loco ese de los drones. Ah, perfecto. Media Tips, es el canal sobre consejos de cosas de YouTube, vale, está muy claro.
yo qué sé, José Tecnofanático, tecnología, Rubius, videojuegos. Queda todo muy claro, muy sencillo, muy sencillo. Después, por supuesto, hay cosas más raras. El canal de Casey Neistat, desde vlogs, pero así a lo loco, ¿vale? Te puedes meter drones, por ejemplo, te puedes meter la última review del S8, pero bueno, esos son casos muy específicos, que ahí directamente ni me meto, porque es complicado entenderlo de otra forma, ¿no? Pero hay otros canales que son mucho más sencillos de planificar y que, bueno, te lo puedes tomar como si fuera un negocio más. Un negocio al que le tienes que dedicar muchísimo tiempo, como cualquier otro negocio, cuidado, también aparte. Bien, entonces empiezas con tu plan de negocio y también tienes que empezar con el dinero que tienes a invertir. Yo cuando empecé en Mundo Drone, bueno, voy a contarte un poco, ¿no? Cómo empecé con Mundo Drone y cómo salió el tema. Cuando yo tenía mi otro canal y empecé, yo digo, bueno, primero era un apasionado del mundo de los drones, tenía unos cuantos drones, pero claro, yo no tenía en mi casa 45.500 drones como tengo a día de hoy. Es más, ahí todo esto está lleno de helicópteros, drones. ¿Cuántos helicópteros, cuántos drones, cuántos cacharros puede haber en mi casa de hoy? ¿100, 120, 130, 140? Es una verdadera locura y porque he dado muchísimo. Así que, pero yo no empecé con esa cantidad ni de coña, ni de lejos. Yo tenía 3, 4, 5 drones, como suele a lo mejor un aficionado tener en su casa. Entonces dije, vale, yo trabajaba en otro tipo de cosas antiguamente, como cualquier estudiante o lo que sea, y ganaba un dinero. Entonces dije, vale, voy a intentar decirme, tengo que empezar a ganar X dinero a partir de 6, 7, 8 meses. Tengo que hacer esto y lo otro, promocionándome en Facebook, Twitter, tal, de esta forma, de esta otra. Voy a invertir tal dinero en tal, voy a invertir otro tanto dinero en tal. Y cogí mi capital inicial y dije, vale, vamos a empezar a intentar que esto salga bien. Afortunadamente, todo salió como era de esperar. Me salió bien la jugada y me pude dedicar mis 10.000 horas al día, porque eso es el único problema que tiene, pero bueno, todo fuera como eso, pues conseguí llegar al punto que yo quería, ¿vale? Entonces, después estuve trabajando mucho tiempo, 1 año y medio, 2 años prácticamente estuve, 1 año y pico, que diga, trabajando en Mundo Drone sin llegar a ganar ni un duro por diferentes temas, pero simplemente yo lo que estaba haciendo es crecer, ¿vale? Y al final ya pude pues decir, vale, perfecto, pues ya puedo empezar a ganar dinero, te das de alta en la tienda, ¿no? Le das la mano a Montoro y empiezas a pagar todo tipo de impuestos, lo normal, ¿vale? O sea, te haces autónomo, etc. Bien, en ese punto, una vez has llegado a ese punto, primero has tenido que caerte muchísimo. Por eso digo que a lo mejor la inversión inicial en Mundo Drone fue mínima, ¿vale? O sea, pues yo no tenía mucho dinero. Creo recordar que Mundo Drone lo inicié como lo bueno que yo ya tenía cámaras, porque era de comunicación audiovisual, entonces bueno, por alguna Navidad y tal ya había caído alguna mierda, pero mi inversión inicial que fue de 200, 300, 400, 500 euros, no me acuerdo muy bien, pero esa fue la inversión inicial y me dolió, tú no sabes cómo, porque ese dinero era no 1 mes ni 2 meses de trabajo. Yo podía trabajar lo que trabajaba y cobraba muy poco, y creo que con eso nos vamos a sentir muy identificados muchos de los jóvenes que están viendo ahora mismo, bueno, y no tan jóvenes desgraciadamente, que están viendo este canal. Pero bueno, te arriesgas y si sale bien, y no. Y vosotros me diréis, bueno, Rafa, es que a ti te salió bien. Ya, pero es que esto ya lo había iniciado muchas veces. Yo inicié muchos proyectos en YouTube. Desde primero de carrera finales, segundo de carrera, yo me llevé intentando aprender muchísimo. Antes de empezar a hacer nada, aprender, a ver mucho, a entender cómo funciona, a entender lo que se subía, a entender los diferentes modelos de negocio. Por supuesto que sí. Por supuesto, había que aprender. Afortunadamente, la parte audiovisual no la tuve que aprender, ya la aprendí en la carrera, ¿vale? Tampoco digo que sea aquí un fucker visualmente, pero bueno, entiendo lo que puedo hacer, entiendo lo que no puedo hacer, y entiendo que algunas veces tengo que sacrificar la calidad del vídeo en pos de otras cosas, en pos de la espontaneidad. Por ejemplo, eso me ocurre mucho en Mundo Drone, que muchas veces voy para una cosa, se me estrella un dron y tal, dejo las cámaras todo, pero veo que donde se ha estrellado lo que sea el dron es bastante épico, entonces cojo la cámara del móvil y te lo grabo ahí tal cual. Vale, puede que no sea lo más óptimo, pero ha quedado verídico, ha quedado real, ¿no? Que es lo único que podemos ofrecer aquí en YouTube. La realidad eres tú frente a la cámara, no hay más. Y 2 focos aquí que tengo, no hay más. Y es lo que me parece maravilloso de YouTube. Pero, como dije antes, caí mucho. Y también no voy a descubrir nada a nadie, que mucha gente, por ejemplo, personas conocidas que han montado bares a mi alrededor, pues han quebrado 3 o 4 bares.
hasta que el quinto le sale bien. Afortunadamente era la época buena, cierro comillas, en la que, pues bueno, te podías levantar. A día de hoy levantarte es muy complicado, muy complicado. Desde la crisis, pedir un préstamo no es tan fácil, ¿vale? Y cuidado con que no te quiten la casa y todos los temas, hay que tener muchísimo cuidado. Pero afortunadamente, caer en YouTube, según como te lo hayas montado, no es una caída económica brutal. Yo nunca pedí un préstamo, ¿vale? Y es más, mi inversión inicial, ya os lo dije, fue algo irrisorio. Es más, en YouTube puedes iniciarte prácticamente sin nada, sin ningún tipo de coste económico. Pero lo que sí tienes que tener muy en cuenta es que el coste de tiempo es acojonante. Empezar en YouTube, prácticamente, mira, para que veáis una historia real, y no voy a decir nombres, pero personas que conozco que trabajan, se llevan sus 8 o 9 horas al día trabajando en su trabajo y tienen canales de YouTube en los que algún día les gustaría vivir de ello y le dedican mucho tiempo. Yo a esas personas no es que las admire, es que voy un paso más allá, prácticamente las idolatro, porque no entiendo cómo tienen tiempo ni capacidad de, después de venir del trabajo, de haberse levantado a las 5 o 6 de la mañana, como muchas personas. Yo cuando trabajaba en lo que os estaba diciendo, o también estudiaba, era la hora a la que te tenías que levantar, ¿vale? Afortunadamente a día de hoy, pues me puedo levantar a una hora más razonable. Intento levantarme a las 8:30, o mejor un día a las 9, y después sí, trabajo a lo mejor hasta más tarde, pero trabajo de algo que me encanta, ¿vale? Que algunas veces es una mierda, por supuesto, sobre todo cuando tienes que hacer el papeleo es asqueroso, pero es algo que agradeces y es tuyo, es tuyo. Bien, pues estas personas después llegan del trabajo, a lo mejor a 5 o 6 de la tarde, y se ponen con YouTube, y después llegan a las 10 de la noche, cenan con su pareja, se duermen, y vuelta al inicio. Para que veáis, esto no es una tontería. Si de verdad quieres darle mucha caña, quieres darle caña y quieres verlo como un modelo de negocio, vas a dedicarle muchísimo tiempo, y va a ser un sacrificio brutal. Así que si volviendo al inicio, ¿no? Y así acabando el vídeo, ¿es YouTube un negocio rentable con poca inversión? Te diría sí y no. Con poca inversión económica, pero tienes que tener muy en cuenta la inversión de tiempo, y algunas veces esa inversión de tiempo se vuelve algo realmente malvado. Si estás estudiando, si estás, por ejemplo, en paro y no encuentras trabajo, que ocurre, bueno, ocurre, esto es España, lógicamente que ocurre muchísimo, o eres alguien joven, que también está entre trabajos, ¿no? Entre trabajos de 3 años, ¿no? Ya sabemos cómo funciona este país, y no encuentras otra cosa, pues yo creo que es una buena oportunidad. No es una oportunidad, por supuesto, se llama putada, ¿vale? Seamos claros. Pero bueno, ya que estás en esa putada, pues a lo mejor sí es muy interesante que te puedas dedicar a este mundillo, porque es verdad que como tienes ese tiempo, porque mientras que estás pidiendo trabajo pero mientras que hay un momento en el que no puedes echar tantos CV, no tantos currículum, no puedes ir a más cursos del INEM para intentar aprender algo para que te contrate a alguien. Pues en esos tiempos muertos, pues bueno, esto puede ser una forma interesante de intentar buscarte un trabajo por otro lado, ¿no? Y vuelvo a decir, YouTube solamente es una herramienta, no vas a vivir de YouTube, ¿vale? El término youtuber ya es un poco raro, ¿vale? Tú simplemente eres una persona que se dedica a comunicar, se dedica a lo que sea, utilizando YouTube como una de sus fuentes para comunicarse, ¿no? Pero también a lo mejor tienes un blog, tienes redes sociales, etcétera, etcétera. Y simplemente se resume todo en tiempo que le voy a dedicar, posibles fuentes de financiación, y esto en cuanto puede ser rentable si llego a X ítems, ¿no? A X logros. Y nada, eso es mi consejo, eso también ha sido un poco mi experiencia, un poquito, bueno, hacía todo, hay una mezcolanza, espero que os haya servido, espero que os haya sido de utilidad, y nos vemos en un nuevo vídeo aquí, en Media Tips. Chao.